Las entidades que vamos a estar utilizando en este proyecto son las mencionadas en pantalla, excepto esta de CycloneDX CS-Bound Support. Esta se agrega de forma automática. De forma manual tenemos que agregar hasta donde dice MySQL Driver. Vamos a iniciar esta aplicación directamente desde el application.properties. Dentro de application.properties ya tenemos designada lo que son el username y el password. Seguidamente ya tenemos la URL de la conexión de nuestra base de datos y la sentencia que nos va a permitir crear la base de datos si esta no existe. Finalmente tenemos esta última sentencia, createDrop, que createDrop lo que va a hacer es que al momento de ejecutar nosotros la aplicación, cuando la detengamos, las tablas que se hayan generado se van a eliminar. De esta forma vamos a generar nuevamente un inicio limpio cada vez que despleguemos localmente nuestra aplicación. Esta de aquí es la estructura de carpetas: controlador, modelo, repositorio y servicio. Vamos a iniciar con el modelo. Vamos a crear de momento un usuario. Sobre esta clase llamada usuario vamos a declarar las variables como lo son el nombre. Vamos a declarar una segunda, vamos a hacer esto muy sencillo, no va a ser apellido, va a ser identificación. Vale, con estas dos variables ya tenemos un buen comienzo y vamos a generar un identificador único. Este identificador es el que nos va a permitir organizar y serializar nuestra entidad en la base de datos. Ahora bien, de momento aquí tenemos una clase estática, una clase normal, pero si nosotros queremos convertirla en una entidad, mapearla como una entidad, ya tenemos que empezar a usar la notación entity. ¿Qué significa usar entity? Que tenemos que designar cómo se va a serializar esta entidad. Para ello tenemos que indicar en dónde empieza el ID. En este caso el ID pues va a ser el ID que hemos declarado aquí inicialmente, y tenemos que generar una estrategia con la notación generated value y la estrategia generate type identity. Significa que cada vez que se vaya creando un usuario, esta se va a incrementar de forma automática. Bien, ahora debemos generar una serie de métodos, los cuales son getter, setter, vamos a llamar al constructor con todos los argumentos y al constructor sin argumentos. Estas anotaciones nos van a evitar colocar todo ese código repetitivo de los getter, los setter y los constructores, simplemente con estas anotaciones. ¿Para qué necesitamos esto? Esto lo fundamentamos en la programación orientada a objetos. Esto nos va a servir más adelante para empezar a moldear lo que es nuestro usuario, para poder identificar cuáles son las variables, y al momento de presionar el punto sobre una variable de este tipo, por ejemplo de la entidad de usuario, podamos tener acceso en este caso a las tres variables que estamos asignando aquí. Ahora llegamos al repositorio y en el repositorio vamos a crear una interfaz que se va a llamar repositorio usuario. Sobre este repositorio vamos a extender el método JPI repository. ¿Qué recibe JPI repository? Como primer parámetro va a recibir la entidad, que la entidad, aquí tenemos un detalle, el nombre de las clases por buenas prácticas se inicia en mayúsculas. Recordemos las buenas prácticas, señores. Entonces aquí vamos a llamar al usuario y como segundo parámetro el tipo de ID que posee este usuario. Ahora bien, ya tenemos nuestro repositorio. Este repositorio lo que nos va a permitir es usar los métodos que ya posee esta interfaz, porque estamos extendiendo una interfaz de otra, de la interfaz JPI repository. De aquí vamos a heredar métodos que nos van a ser útiles al momento de utilizarlos en el servicio. Entonces vamos a llegar al servicio y vamos a generar una clase que se va a llamar usuario. Vamos a seguir esta nomenclatura, servicio usuario. Vale, importante, tenemos que ir generando anotaciones que nos permitan decirle a Spring Boot cómo identificar cada una de las clases. Por ejemplo, aquí en usuario le hemos dicho que esto es una entidad. El repositorio vamos a decirle que es un repositorio, y en el servicio usuario vamos a decirle que esto es un servicio. Ahora vamos a pasar al servicio. Vamos a crear una clase servicio usuario. Sobre servicio usuario lo que vamos a realizar es lo siguiente: tenemos que generar la notación service. Ahora vamos a hacer la inyección de dependencias, pero no con AutoWired,
sino con el constructor. Entonces private final, vamos a generar una instancia del repositorio y ahora vamos a generar el constructor vacío. Public servicio, aquí ya no lo genera y hacemos referencia al mismo repositorio. De este modo ya hemos generado una referencia a esta instancia. Ahora vamos a empezar con el primer método. Public void, bueno, aquí yo no sé qué me ha generado. Public, el tipo de entidad que estamos utilizando, usuario, crear usuario, y aquí vamos a retornar repositorio.save usuario. Aquí ya estamos empezando a guardar. Recordemos que esto es un repaso, ya hemos hecho un CRUD anteriormente. Vamos a ir generando los métodos, vamos a generar un retorno nulo para evitar errores. Aquí vamos a generar public, eliminar usuario. Acá más abajo vamos a listar los usuarios. Aquí vamos a utilizar el objeto lista. Y por aquí vamos a colocar buscar usuario por ID. Vale, entonces vamos a agregar estas líneas para evitar los errores. Y ahora sí vamos a iniciar generando lo que son los métodos. Vamos con modificar usuario. En modificar usuario vamos a generar la lógica, y la lógica nos dice que si queremos modificar un usuario, este usuario ya tiene que existir. Pero recordemos, no solamente basta con el usuario, también debemos pasar como parámetro el ID para poder filtrarlo, y una vez filtrado y lo encontremos, ahí sí pasamos a generar la modificación del respectivo usuario. Entonces vamos a decir que la variable usuario, la instancia de usuario 1, va a ser igual a repositorio usuario.findById. Y recuerden, estos métodos nosotros los estamos heredando de lo que es el repositorio. Ahora bien, el método viene llegando más o menos hasta por aquí. Aquí genera una excepción, y es que bueno, ¿qué pasa si nosotros no encontramos este usuario? Pues vamos a generar una excepción or else throw, y aquí vamos a generar lo que es una excepción: usuario no encontrado. Vamos a ver runtime exception. Bueno, aquí hemos encontrado la excepción específica para este caso, que es que la entidad no ha sido encontrada, y aquí le decimos que el usuario no ha sido encontrado. En caso contrario, que sí se encuentre, vamos a setear lo que es el nombre y la identificación. Eso lo logramos de esta forma. Vamos a llamar al mismo usuario 1.set identificación, y de esta forma hemos modificado estos dos valores, que son los que vamos a modificar realmente. ¿Y que retornamos? Nos dice que retornemos un dato de tipo usuario. Entonces nosotros decimos simplemente repositorio usuario save usuario 1. Estamos retornando un usuario 1 que es del mismo tipo del método que estamos declarando. Ya tenemos el método modificar usuario. Ahora el método crear usuario también está listo. El método crear, modificar, eliminar. Para eliminar simplemente vamos a necesitar el ID. Vale, una vez con el ID vamos a generar este código: repositorio.usuario delete by ID. Finalmente aquí con listar usuarios vamos a retornar de repositorio usuario find all, nos va a retornar una lista. Y buscar usuario por ID, simplemente nosotros aquí vamos a solicitar el mismo valor de acá, lo vamos a pegar acá. Aquí que decimos repositorio usuario find by ID, y ya. ¿Qué pasa si no lo encontramos? Vuelve y sucede lo mismo, tendremos que generar la excepción. Entonces este fragmento de código de aquí nos va a ser de mucha utilidad para literalmente pegarlo acá, tal cual como viene. De esta forma ya tenemos los métodos modificar, eliminar, listar y buscar usuario. Ahora, ¿qué procede?
vamos a ir a generar lo que es el controlador. Para eso generamos controlador usuario. En este controlador vamos a usar las siguientes anotaciones: REST controller, y también vamos a utilizar el request mapping. Este request mapping vamos a direccionarlo con el nombre de usuario. Y ahora vamos a generar el primer método. Pero bueno, antes de generar el primer método tenemos que hacer la inyección de lo que es el servicio. Entonces private final servicio usuario, y aquí vamos a generar el constructor, y dentro de este constructor vamos a hacer referencia a la instancia de la clase que vamos a utilizar. Ahora vamos a iniciar con el primer método, public listar. Esto va a ser una lista de usuarios. Voy a designar aquí una lista de usuarios que se va a llamar listar usuarios. Aquí, que es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar servicio usuario listar usuarios. Vamos a generar el siguiente método, que es el de buscar usuario por ID. Vamos a retornar servicio usuario punto buscar usuario por ID, y finalmente vamos a generar el método modificar usuario, y al modificar usuario vamos a retornar servicio usuario punto modificar usuario. Aquí vamos a recibir el usuario, la primera instancia, y el ID. Aquí nos falta un campo. Recordemos que estábamos solicitando el ID de tipo long, y ese ya lo estamos referenciando aquí como paso de parámetros a nuestra función. Ahora vamos a generar nuevamente public void eliminar usuario. Este sí es con el ID, pero por alguna razón aquí me marca integer. Necesito que sea long. Vamos a ver acá en el servicio listar eliminar long eliminar usuario. Sí, está bien. Buscar usuario por ID es de tipo long. Aquí pasamos el ID. Sí, aquí teníamos también un pequeño error al momento de buscar el usuario. Aquí ya tenemos el de eliminar usuario. Aquí no hace ningún retorno, recordemos. Eliminar usuario por ID. Ya tenemos listar, buscar, modificar, eliminar, y a ver cuál nos falta. Guardar. Pero este pues no vamos a designarlo como guardar, sino crear usuario. Y listo, aquí ya tenemos los métodos de nuestro controlador. Es como un copy paste de lo que está en el servicio. Pero importante, en el controlador no vamos a colocar la lógica de negocios. En el controlador lo que hacemos es llamar al servicio donde ya está implementada esta lógica. Entonces vamos a iniciar generando los endpoints. Get mapping va a estar designado con listar. Vale, ya tenemos el primero. Get mapping listar. Este de buscar usuario por ID. Get mapping también listar. Pero aquí importante, ya pasamos a usar lo que es un parámetro de entrada, que es el ID, que nos va a llegar directamente desde el cuerpo de la solicitud. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a utilizar un path variable. ¿Qué significa este path variable? Que estamos recibiendo un ID directamente desde el cuerpo de la solicitud, y ese ID se va a usar posteriormente en el servicio usuario con el método buscar usuario que ya hemos invocado posteriormente. Ahora vamos a generar el siguiente método. Este es el de modificar. Entonces aquí necesitamos una solicitud put mapping, que put mapping nuevamente, bueno, aquí vamos a colocar entre comillas, se va a llamar modificar, y dentro de modificar vamos a pasar lo que es el ID. Vale, nuevamente pasamos el ID. Entonces aquí vamos a usar dos anotaciones, el path variable, y para el usuario vamos a usar request body. Este request body nos indica que en el cuerpo de la solicitud que se está enviando, vamos a enviar lo que son los datos del usuario. Finalmente tenemos aquí, bueno,
casi como último el de eliminar, que esto ya es delete mapping, y aquí lo vamos a listar como eliminar. Podríamos reutilizar parte de este código aquí y aquí le damos en eliminar. Requerimos esta anotación nuevamente aquí, y finalmente con el crear usuario, que esto ya vendría siendo un post mapping, que dentro de este post mapping ya vamos a estar utilizando el de crear. Y como estamos creando, recordemos request body, que va a llegar el dato desde el cuerpo de la solicitud. Aquí ya estamos listos para ejecutar Postman. Ahora vamos a probar nuestra API, vamos a generar una nueva colección. Esta colección se va a llamar usuario. Vale, dentro de usuario vamos a agregar una petición. Vamos a generar más peticiones. Vamos a generar exactamente 5 peticiones que nos permita probar cada endpoint. Vamos a generar el último. Entonces vamos a probar el primero. Entonces, esto como inicia con el localhost. Esto arranca desde el localhost y aquí tenemos que el request mapping es usuario y usuario, por ejemplo, crear. Vamos a designar aquí crear. Vamos a desplegar nuestra aplicación. Vamos a habilitar las anotaciones. La aplicación se ha desplegado de forma correcta y ahorita empezamos a hacer las respectivas pruebas. Entonces, como crear es un post, vamos a enviar en el cuerpo de la solicitud formato raw, que datos, lo que es el nombre, vamos, 2 puntos, nombre de Miro, y la identificación. Identificación vamos a colocar 123 123. Vamos a poner esto bonito y vamos a enviar. Y este dato se ha enviado de forma correcta y nos arroja el código 200. Significa que esto ya está dentro de la base de datos con un código OK. ¿Cómo corroboramos esto? Si nos dirigimos a MySQL Workbench, vamos a ingresar la que estamos usando, la base de datos vendría siendo esta API 1. Y aquí tenemos a usuario. Exactamente nos dice que usuario ya tiene un registro y es el que acabamos de realizar, de tipo post. Entonces vamos a guardar aquí. Vamos a generar el de tipo get para listar todos los usuarios. Aquí crear, eliminar, modificar, listar. Vamos a listar aquí y nos arroja todo lo que tenemos de momento. Aquí tenemos también por consola la evidencia de que sí se está generando todo. Este va a ser el de buscar por ID o listar por ID. Entonces vamos a hacer la misma nomenclatura. Listar 1, por ejemplo, que nos busque el usuario con el ID 1. Y aquí no lo acaba de arrojar. Entonces van a decir, bueno, pero es que usted no tiene más usuarios, genere uno con número 2. Entonces vamos a generar aquí A. Y aquí 2222. Creamos y aquí vamos a buscar por el ID número 2. Y efectivamente nos acaba de mostrar por el ID número 2. Ahora vamos a modificar. Para modificar vamos a requerir esta misma información, bueno, ese mismo endpoint, y vamos a usar esta parte de aquí. Ya no es listar sino modificar. Vamos a modificar el número 2. Para modificar requerimos pasar parámetros en el cuerpo. Entonces vamos a copiar, vamos a ir guardando, vamos a pasar esto en el raw. Entonces ya no se va a llamar a, sino que se va a llamar ES y el número va a ser 566665 y vamos a enviar. Uy, vean, aquí tenemos un error. Esto es un error sintáctico al momento de enviar la solicitud y ahora ya se ha modificado el valor. ¿Cómo corroboramos esto? Vamos a verificar acá y si se ha modificado. Finalmente nos falta el de eliminar. Entonces vamos a eliminar y aquí pasamos una de estas notaciones que nos van a funcionar, pero ya para, como lo tenemos, eliminar. Vamos a eliminar el número 2. Entonces vamos a enviar y se ha cumplido con éxito la solicitud.
Entonces aquí tenemos una forma muy básica de hacer un CRUD con operaciones sumamente básicas y espero les haya gustado. En el próximo video vamos a ir puliendo este CRUD con lo que es DTOs. Vamos a agregar relaciones de tablas y mucha más información que les va a ser de mucha utilidad. Gracias por ver mi video.